¿cierto? Cuando se une con el agua, va a producir ¿qué? Bicarbonato. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Entonces, si entra CO2, se está produciendo bicarbonato. Entonces, ese bicarbonato tiene que salir de la célula para que no se acomode. Y eso lo va a hacer entonces por ese acople con el cloro. Entonces, entra una molécula de cloro y sale una molécula de bicarbonato. Bueno, miremos aquí. Aquí vemos entonces cómo el CO2, ¿cierto?, que puede venir de cualquier tejido, el CO2 atraviesa membrana, se une con una molécula de agua y va a producir ¿qué? Bicarbonato, ácido carbónico. Y resulta que el ácido carbónico también me puede producir bicarbonato. O sea que si vemos la anterior, vimos que una manera de producir bicarbonato es a través de la unión de CO2 con agua, pero también si unimos CO2 con agua podemos formar ácido carbónico. Y a partir de ese ácido carbónico vamos a ver la acción de la anhidrasa carbónica, que tiene que ver en todo esto, se va a producir bicarbonato. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo es que nosotros tomamos el oxígeno molecular, el O2, lo tomamos del aire, ¿cierto? Lo tomamos del aire y estuchecito representa el alvéolo. En el alvéolo, cuando pasan los capilares allí y pasa la sangre, se da un intercambio y toma el oxígeno que va a ser tomado por nada más y nada menos que con la actriz principal de esto, que ¿quién es? La hemoglobina. ¿Por qué? Porque esa hemoglobina, ya vamos a ver cómo se le une el oxígeno al hierro que contiene la hemoglobina. Entonces esa sangre trae hemoglobina que está sin oxígeno, ¿cierto? Va a traer el CO2, que tenemos cierta cantidad de CO2, y entonces lo vamos a botar. Eso es un gas, ¿cierto? Ese CO2, ¿cómo lo botamos? Por la respiración. ¿Qué hace? Eso es CO2. CO2. Entonces se bota CO2 y entra O2, oxígeno. Bueno, entonces miremos aquí qué es lo que sucede. Miremos un momentito. Si aquí tengo la de... Bueno, hay en el libro de Matthews, no traje la figurita, en el libro de Matthews no, en el de Marx está muy bien explicadito esto. Ahí lo pueden leer bien. Creo que está en el capítulo. Ya sacaron la copia, aquí está, ¿cierto? ¿No vieron? Ahí debe estar lo de la anhidrasa carbónica, ahí debe estar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya vimos, tiene CO2, entra CO2. El CO2, aquí tenemos que, este es el fluido sanguíneo. Entonces, en el plasma podemos tener ese CO2. Se acuerden que a nivel del plasma también podemos producir bicarbonato, ¿cierto? Eso lo van a ver con más detalle en fisiología, en eso. O ya lo vieron, ¿cierto? La producción de bicarbonato, ¿no? Sí lo vieron, yo sé. Bueno, entonces el CO2 a nivel, miren, también ese CO2 o puede quedarse en el plasma y unirse con el agua para producir bicarbonato. Creo que ese es porque es importante el bicarbonato. Regulación de pH. Exactamente, es un potente amortiguador fisiológico. Un potente amortiguador fisiológico. O sea, cuando un paciente suyo está descompensado con una alcalosis, una acidosis, usted puede manejar a ese paciente
con bicarbonato. Entonces, fíjense que si ese bicarbonato le adicionamos un hidrógeno más, ¿cómo se nos va a convertir? A ácido carbónico. Bueno, pero ahorita no nos importa eso porque eso lo hay en fisiología. Aquí nos importa es que el CO2 que va a entrar, ¿a dónde? Al glóbulo rojo. Entonces resulta que va a haber una enzima que se llama la anidrasa carbónica. Anidrasa carbónica. Entonces se une el hidrógeno, digo, el CO2 con el agua y me va a producir bicarbonato. Resulta que ese bicarbonato, ¿cierto? Ese bicarbonato, al haber esa producción de bicarbonato, mire qué pasó con esta molécula de agua. Se separó, ¿cierto? Mire que tenemos aquí dos, entonces un OH ¿hacia dónde se fue? Hacia el CO2, ¿sí? Se los voy a poner acá, yo ya tengo aquí un marcador, ¿sí? Se los voy a poner acá para que lo entiendan.